Lo más importante de mi lápiz labial, no deja mancha en la camisa de los varones infieles. Mira, gracias a la Pachamama que nos tocó un día soleado porque obviamente se refleja más el sol y se ve espectacular. ¿Cómo? Ya va, ahora yo me pregunto, ¿cómo eran tan perfectos esos círculos? Buena pregunta. Principal, el maíz. Nosotros lo desgranamos y lo vamos hidratando en agua por 3 días. ¿Te tocó pelar esa papa? No todavía. Pero por eso se valora más, nada se bota porque lleva trabajo. Claro. Bueno, estamos a 3.740 metros sobre el nivel del mar y estamos en... ¿Se puede pasar? Dale, gracias. Hola, hola, nosotros somos Andrea y Kevin y esto es La Tripeja. Y hoy pues nos vamos a lanzar un viaje que teníamos muchas ganas de hacer por cuenta propia y es este paseíto hacia... De Chinchero y Salinas de Moray. Exacto, y vamos a recorrer el Valle Sagrado de los Incas. Obviamente no vamos a hacer todo el recorrido, no vamos a llegar probablemente hasta Ollantaytambo, pero quisimos hacerlo por nuestra cuenta, ¿sí? Ahí contarles que este paseo lo pueden hacer ustedes también a través de un tour o lo pueden hacer también por cuenta propia a través de buses de transporte urbano. Pero bueno, nosotros de alguna manera queríamos hacerlo a nuestros tiempos y sin tener las preocupaciones de saber a qué hora va a pasar un bus o tener que agarrar taxis en el camino. Entonces, así que bueno, ahí les vamos a estar mostrando cómo es partecita del camino, lo que vamos a ir haciendo el día de hoy y a sorprendernos todos juntos porque la verdad es que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Se parece a Mérida. Es la frase que más he escuchado acá. Sí. Salimos de Cusco con dirección a Chinchero, un poblado ubicado a unos 30 kilómetros de Cusco, pasando de 3.400 metros a 3.710 metros para llegar a nuestra primera parada. Bueno, y acabamos de llegar a nuestro primer destino acá, el centro textil Amarucuasi, y vamos a pasar por aquí a conocerlo. Hola, buen día, permiso. Mónica. Mónica Bungo. Esta papa, por ejemplo, se llama Cachuhuacachu, la que hace llorar a la yerna, a mi nuera. Para que una mujer pueda casarse, tiene que saber pelar esto, porque la suegra le pone a prueba. Y si no lo pela, pues no es bienvenida en el hogar. Ah, imagínate, ahí se ve difícil. La chicha morada, los choclos. Tal vez lo probaron la chicha de jora. No le he probado. No, nada más, no. ¿Quieren probarlo? Sí, es muy bueno. De eso hacen la chicha. Ay, mira los cuy. Hola. Las partes de las papas. Sí, dale, Sí. gracias. Hola. Qué bonito. ¿No te Mira da- los chiquiticos ahí. ¿No te da dolor? No, Después de que te comiste un cuy. no. Mira, cantidad de textiles que hay acá. De artesanía, bien bonitas. ¿Y son todos hechos en la zona? Ah, qué bonito. Pueden ver todas las dudas. Perfecto, gracias. Mi abuela hubiese usado de esas, sí o sí. Y estos son para como la buena fortuna, la protección. Bucara. Eso más que todo va encima del techo. Sí, le he visto bastante. Eso es, representa la dualidad andina, el varón y la mujer, siempre para que el hogar triunfe, sean los dos. Y como protección. Los dos. Ah, mira. Aquí, Entonces cuando se forma una familia, compran dos y lo ponen no allí. es necesario que lo pongan en el techo, pero sí en el hogar, en cualquier parte. Ah, ya. Ponerlo, entonces eso representa siempre la unión, el varón y la mujer, el matrimonio andino. Ah, qué bonito. Mi nombre es Rocío y yo les voy a dar a conocer cómo trabajamos, cómo sacamos los colores a base de las plantas naturales. Por aquí tenemos la fibra sucia y grasosa, ya sea de la alpaca o de la oveja recién trasquilada, cochinita. Para lavar, lo que vamos a utilizar es esta raíz. Se llama sajta, ¿ya? Aquí yo tengo agua limpia, voy a empezar a rallar, voy rallando
y voy obteniendo mi detergente natural, ecológico. Mire, vean la espuma, las burbujas que produce esta raíz. Aquí nosotras los llamamos Inca champú. No contamina el medio ambiente. Natural, ecológico, ¿ya? No vayan a pensar que es pisco sour. Nosotras con este detergente lavamos la fibra, nuestra ropa, también nuestro cabello, porque previene las canas, el cabello blanco. Pero si ustedes tienen cabellos blancos, es demasiado tarde. Porque la raíz ya no hace milagros, solo previene. Cuando ya está sequita, nosotras pasamos al siguiente proceso, a formar los hilos. Nuestro instrumento se llama pushka en quechua y rueca en español, ¿ya? Este proceso lo voy a realizar cantando, bailando, caminando, cargando nuestros hijos o hasta dando un beso al novio, al esposo, no hay ningún problema, ¿ya? Si no está el esposo, al vecino también, ¿ya? La vecina es una Aquí las mujeres somos expertas haciendo hilos, no dando besos a los vecinos. Ahora yo voy a cantar y bailar para ustedes haciendo el hilado y lo voy a hacer en quechua, en mi lengua materna, ¿sí? Ahí va la canción para ustedes. Urpitu chatas uyuagurani, urpitu chatas uyuagurani. Ay, 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 por el cadena, watu chayuta. Ay, 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 por el cadena, watu chayuta. Chayurpitu chayuakus kaisi, chayurpitu chayuakus kaisi. Ay, 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 ripuy pasay, guamati, uasian. Y para nuestros teñidos utilizamos las diferentes plantas que ven en ahí. Este es el maíz morado, de la chicha morada, muy rica, muy deliciosa. Con los granos vamos a realizar nuestro refresco y mazamorra. Para el teñido lo que vamos a utilizar es la tusa, el marro, la coronta. Con esta parte vamos a obtener los tonos del color morado. Esta es la carqueja o la carqueja. Lo llamamos planta de 3 esquinas porque tiene 3 lados. Y con esta plantita yo voy a obtener los tonos del color azul. Pero la planta me va a dar este color. Para los colores azules lo que utilizamos es orina de niños pequeños, menores de 12 años, mayores o adultos ya no. Porque los adultos tomamos mucha chicha, cerveza, pisco sour, puede ser el tricolor o la montaña de 7 colores con la orina de los mayores. Niños menores de 12 años para los tonos del color azul. ¿Conocen la cochinilla? Sí. La cochinilla es un insecto, un parásito que habita aquí en la penca de la tuna. Aquí está viva porque se alimenta del yodo de los cactus de la tuna. Los cosméticos más caros del mundo es a base de la cochinilla. Sí. Yo lo voy a sacrificar y este es el primer color. Este no es su sangre, es el carmín del insecto porque se alimenta del yodo de los cactus de la tuna. Para otra tonalidad, lo que vamos a utilizar es jugo de limón. El jugo de limón va a cambiar y fijar de tono a la cochinilla también. Diferentes tonalidades. Con la cochinilla vamos a obtener más de 25 tonos de colores rojos, del más claro al más oscuro. Y nosotras las mujeres utilizamos en los carnavales como un cosmético lápiz labial natural. Mi lápiz labial a mí me dura las 24 horas del día, a prueba de 100 besos más económico y seguro, ¿ya? Lo más importante de mi lápiz labial, no deja mancha en la camisa de los varones infieles. Nosotras a la cochinilla lo cosechamos, lo hacemos secar. Esta de aquí ya está sequita. Lo vamos a moler en este mortero y vamos a obtener el polvo listo de la cochinilla. Vamos a añadir al agua limpiecita
Y este va a ser el primer color al instante de la cochinilla. Para un siguiente color, la sal de maras, salineras. La sal de maras también va a cambiar y fijar de tono a la cochinilla. Diferente color. No es mi magia, magia de nuestros ancestros antepasados que nos han dejado una cultura viva. Terminando el hervor lo lavamos y lo hacemos secar ya en manejo. Esos colores de ahí permanecen, no pierden color. Pueden utilizar detergentes químicos al momento de lavarlos, no hay problema. Ahora yo les invito a ver nuestros trabajos. Aquí nosotros trabajamos más de 10 mujeres que venimos de diferentes comunidades. Cada mesito, cada puestito que ven ahí representa a diferentes mujeres, a diferentes familias. Y aquí van a encontrar trabajos en baby alpaca, alpaca con algodón y en ovejita. Si desean también, pueden hacer pagos en lo que es soles, dólares, euros, Visa o Mastercard. Muchísimas gracias. Y que mira, si ya quería llevarme todo, ahora me quiero llevar el doble. Espectacular, la verdad que... Qué hermoso trabajo. Y bueno, acabamos de salir del centro textil, donde nos hicieron ese recorrido maravilloso. De verdad nos conmovió mucho. A mí se me aguó el guarapo. Sí. Te hace también cuestionarte la forma en la que consumimos muchas veces. Porque estamos muy acostumbrados al fast fashion. Sí. A comprar ropa que se produce en China, explotando gente. Y a mí me mueve mucho esto por la... ¿Cuántas veces no gastamos, no sé, $50, $100 en unos zapatos, en una ropa que hacen en China, con explotación infantil y que... Condiciones laborales paupérrimas. Sí, y acá, o sea, fíjate cómo hacen todo como el slow, todo lento, esa moda lenta, bueno, no es moda al final del día, y piezas tradicionales tan bonitas que de verdad tú dices, esto vale 1000 veces más de lo que cuesta, de verdad. Sí, lo bueno lleva tiempo. Sí. Nada bueno es rápido. Exactamente. Así que moraleja ahí. Yo creo que ha sido de mis paseos favoritos de la textilera, bueno, porque también mueve cosas en mí asociadas a la moda y a todo eso. Así que... Bueno, ahora seguimos a otro destino. Vamos a Las Salinas. Y de esta increíble experiencia en Chinchero seguimos camino por 28 kilómetros más por unas rutas increíbles que nos llevan hasta Las Salinas de Maras. Bueno, mira, aquí estamos ya entrando Se recomienda a Las Salinas de Maras. También los incas lo utilizaban, venían acá a sacar sal para sus propios consumos. Hoy en día son los pobladores de Cusco, muchas familias acá viven también de esto. Vienen acá a extraer la sal y la venden tanto en las zonas aledañas como en el mismo pueblo. Hay bastante sol, así que venir cubierto, sí. Protección solar, importante. Su gorra o sombrero. Exacto. Mira, ahí estás viendo cómo hacen el proceso, ¿no? Bueno, en las fosas más chiquititas se pueden sacar hasta 120 kilos de sal. Wow. Y en las más grandes hasta 200, 300 kilos. O sea, es impresionante la cantidad de sal que se genera acá. Mira, gracias a la Pachamama que nos tocó un día soleado, porque obviamente se refleja más el sol y se ve espectacular. En un día nublado seguramente no tendría el mismo impacto. Ajá, entonces, ¿cómo es la historia de este lugar? Habla de que el dios Huiracocha envió a sus hijos, envió a varios hijos a ordenar el mundo, 4 hombres y 4 mujeres. Y cuando caminaban por la montaña, uno de ellos, Cahuahuiñay, lanzó una piedra creando una quebrada, que es donde nos encontramos hoy en día. Y uno de ellos les dio miedo ver que él era tan poderoso y tan fuerte que lo quisieron encerrar en una cueva, lo encerraron, y él, de tanto llorar por la traición de sus hermanos, pues esas lágrimas saladas se convirtieron en canales de agua salada, que son los que terminaron formando estas salinas. Mira qué bonita, interesante la historia. Y obviamente esto es un patrimonio cultural de la nación, porque se implementan técnicas tradicionales de la extracción de sal. Voy rápido porque es un paseo corto, o sea, es una vuelta, prácticamente vas, lo ves,
te tomas la foto y sales, no hay Exacto. mucho más allá dentro de esta parte. De salida de las salineras de Maras vimos un lugar que se hacía llamar el Museo de la Chicha y de regreso nos detuvimos a ver si había chicha de jora para probar y nos sorprendió la hospitalidad de Saraí, que nos enseñó todo sobre la chicha de jora. Tomate palo. Bueno, aquí estamos en un lugar que se llama el Museo. ¿Es Museo de la Chicha? Hermes. Ah, mira. Qué bonito. Mira los cubos. Los grados sí es natural, ¿no? Por la fermentación. ¿Y cómo se hace? Nosotros tenemos como ingrediente principal el maíz. Nosotros lo desgranamos y lo vamos hidratando en agua por 3 días. Después de haberlo hidratado, lo envolvemos en plásticos por 15 días. Eso va a depender del clima. Después de esos 15 días aproximadamente, este es el maíz germinado. Ya. Se le sale su brotecito y esta es la jora. Ahora mira. su nombre cambia, ¿no? Esto es jora. Después de esto pasamos ahí al molino. Este es nuestro molino, lo vamos moliendo. Vamos moliendo así. Igual es bastante suave de alguna manera, ¿se suaviza el maíz o no? Es por eso que lo hago ventear por un día, ¿no? Para que me Claro, para que facilite se el seque un molino. poco. Exacto. Igual no se ve fácil. Sí, es un poquito difícil. Sí, normal lo hacemos, ¿no? Ya estamos acostumbradas a hacerlo, ¿no? Después aquí voy cocinándolo por 4 horas. En esta cantidad de agua o un poquito más, unos 5 kilos de jora molida y lo voy cocinando por 4 horas. Ah, buenísimo. Y lo dejo ahí toda la tarde, toda la noche. Y al día siguiente de la mañana paso a filtrarlo y queda así. Ah, mira. El líquido está aquí. La paja nos ayuda a que solo el líquido pase, ¿no? Y esto quede aquí. Claro. Y esto va a tener 2 hervidos. Al día siguiente, en nueva agua, nuevamente lo voy a hacer hervir por 4 horas. Igual, ¿no? Al día siguiente de la mañana, a la siguiente te voy a pasar a filtrarlo. Entonces tendría 2 hervidos. Voy haciendo 2 hervidos porque el primer hervido es ácido. Es claro. muy fuerte. El otro como y el que le otro baja. día también es más suave, ¿no? Claro. Entonces lo que yo hago al tercer día es mezclarlo los dos y va saliendo la chicha. Ah, buenísimo. Sí. ¿Y con el morado es igual? Con Esa es la frutillada. Como base siempre la voy tomando a la chicha amarilla. A esa la voy agregando lo que es la fresa licuada. mira. Algunas hierbas aromáticas como toronjil, manzanilla, hinojo. Y es más rico, es más gustoso. Está rica, quería probarla, no la había probado. Teníamos varios días en Cusco y todavía no la había probado. Así que la primera es la que hiciste, la haces tú. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Saraí. Saraí. Un placer, Saraí. Me dijeron que esta papa la usan, que se la dan Esa a... es la papa cachuhuacachi. Sí, que si ¿Ya no... te tocó pelar esa papa? No todavía. No la voy a pelar. Sí, tienes que pelar esta papita. Es como una prueba, ¿no? Sí. Para que te cases con su hijo. Y sin quitarle la carne ni nada. Ajá, Tiene que que ser tal la y como pierna. esta tienes que Yo pelar. no me casaría. No paso la prueba. Es difícil. Sí, pero sí hay una manera. Ah, Sí. ¿viste? Ya tú tienes la ¿Cuál es ¿Cuál sería la manera? Sí. Lo cocinamos y lo pelamos. Ah, ya Tal y con como la es la Un truco. Bien, haciendo trampa Ya ya. encontré la técnica. Claro, si se quiere casar lo logra. Saraí. Sí. Es todo un trabajo, todo un proceso. Sí. Eso me gusta de ustedes acá, que todo lleva su tiempo. De verdad, Pero hacer me gusta chicha más. demora varios días, los tejidos demoran varios días, todo es con tiempo, no como nosotros que vivimos acelerados todo Sí, el tiempo. es mejor así, Sí, así porque, deberíamos vivir claro, todos. le tomas el valor a las cosas. Sí, nosotros y todos los productos de la papa también desde septiembre, varios meses, 5 o 6 meses obtenemos la papa recién. Nos Trabajo, toma tiempo. Es mucho trabajo, Sí. Sí. Pero por eso se valora más, nada se bota porque lleva trabajo. Claro, claro. Lo bueno es que aquí tenemos todos los productos, ¿no? Y La naturaleza tenemos los para provee. comer, tenemos todo. Esa es la frutilleadita. Ah, es más Que es dulce. Más riquito eso. Lo recomiendo así. ¿Viste? No dejamos de Sí, es probar. mucho más dulce. Está muy rica. Vengan a donde Saraí a probar las chichas De jora. de jora y la de... Y la frutilla. Y la de frutillada. Así Está que muy rica. sí, les van a explicar muy bien cómo se hace y está espectacular.
Así que nada. Gracias, A ti, Saray. mucho gusto. Un placer. Buen viaje. Igual, cuídate, que te vayas fino. Igual, cuídense. Gracias. Bueno, muy bonito el lugar. La chicha de Dora. Buen día. Esa fue la razón por la que decidimos venir por nuestra cuenta. Sí, Para poder parar y hacer estas cosas. es otra experiencia, uno puede conocer a la gente, preguntar y se aprende también mucho más. Y si se quieren parar acá, es cuando, bueno, cuando vayan de ida o de regreso van a ver un cartel que dice Chichería Yola. Sí, y ahí van a preguntar por Saray. Y ahí les van a explicar todo de una manera, bueno, impecable. No muy lejos de aquí, a tan solo 7 kilómetros, tenemos el complejo arqueológico Moray. Y no podíamos dejar de visitar este importante lugar que se dice que era un centro de investigación agrícola incaico. ¿Cómo? Ya va, ahora yo me pregunto, ¿cómo eran tan perfectos esos círculos? Buena pregunta. Bueno, gente, dejamos de tomar chicha. Estaba buena. Estaba buena, ¿eh? Sí. Y pagamos el único, bueno, pagamos Machu Picchu también, Claro. pero pagamos el único boleto de que se puede ser turístico para ver algo que es espectacular, que es, Digamos, el que más nos llamaba la atención a nosotros. exacto, que es el laboratorio de siembra de los incas. Y es El sitio arqueológico de Moray. exactamente, miren esto, es eso que está justo ahí. Miren, los niveles de perfección de los círculos. Y además, cada uno de estos círculos tiene una altura de aproximadamente de 1,5 metros. Entonces, al final, si ustedes se ven, la distancia que hay entre la parte más baja y la más alta genera distintos microclimas. Y ahí ellos probaban las cosechas, digamos, a distintas alturas, temperaturas. Exacto. A ver cuál se daba mejor, cómo se daba mejor, distintos tipos de proyección de sol, como que hacia aquellos lados, terrazas más planas, como aquellos lados que vemos allá. Y la pregunta es esa: ¿cómo lograron esos círculos tan perfectos? ¿Cómo lograron esas formas y esa tecnología para hacer un laboratorio precisamente aquí en el medio de los Andes? Sabiduría ancestral, señores, y había tecnología mucho más inteligente, mucho más conectada con la naturaleza, con la tierra, hace cientos de años. Exactamente. Miren esta locura, porque de verdad es una locura. Y bueno, no nos vamos a quedar aquí. ¿Cuánto sale para entrar acá? Como les habíamos dicho, hay dos tipos de boletos. El que nosotros estamos comprando hoy es el del Valle Sagrado, que tiene un costo de 70 soles, aproximadamente casi $20 por persona, y te permite ir a 4 sitios arqueológicos. El de Ollantaytambo, uno en Pisac y el de Chinchero. La mayoría cierran a las 5 de la tarde, así que por eso es importante. Vamos a ver si nos da tiempo de ir a ver al menos otro más aparte de este. Ahí les vamos mostrando. Pero bueno, la verdad es que este era el que más nos motivaba. Y estábamos entre compramos, no compramos el boleto turístico, y al final es como queremos ver esto, así que vamos. Vamos por ello. Vamos por ello. Vamos A caminar. a bajar, a conocer este pony. Entonces, bueno, como pueden ver, hay unas caminerías que bajan hasta el complejo y estamos haciendo eso. Es sorprendente, o sea, no puedo parar de mirarlo. Sí, es una locura. De verdad que es una locura. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Tecnología alienígena? ¿Sabían algo que se perdió con el tiempo? Yo creo que es eso, yo creo que nos hemos vuelto muy cómodos con el pasar del tiempo. Creo que la gente antes tenía mucha sabiduría y por nuestros egos la perdimos, ¿no? Sí, de alguna manera sí. Llegó el oscurantismo y ¡guas! Me acabo con todo. Gracias, Iglesia Católica. Sí. Son unos cracks. Y bueno, eso que está ahí no lo pueden hacer. No sean esa persona, Sí, no sean la persona que daña los monumentos. exacto. Ya saben, no pueden entrar ahí. Y miren, esa locura. Laboratorio de siembra de los incas. Una maravilla. Bueno, desde acá aprovechamos, denle un like, suscríbanse. Es así. Y bueno, si tienen alguna otra información, por favor háganosla saber, porque tampoco nosotros somos expertos en paleontología,
en siembra, no. Sí, pero estábamos hablando de que es muy probable que desde la base hasta arriba sean más aproximadamente 20 metros o un poco más incluso, no sé. Exacto. Y que quizás contamos que hay 11 chakras, ¿pueden ser? Sí, 11. y que podrían ser para probar cómo sería durante todo el año, mes a mes, Claro. el nivel de producción. Podría ser, ¿no? Nada, no lo sabremos. Asumiendo cosas. Así que nada, bueno, seguimos. Un papelito. Así que nada, ahora venimos por la subidita, que bueno, 3.500 metros, así que Está interesante. está interesante. Nada, va. No, yo creo que ya estamos acostumbrados igual. Sí, un poco sí. Un poquito. Un poquito sí. Bueno, aquí estamos en lo más alto del mirador. Y bueno, pueden ver ahí los pilotes para que no se venga el muro, lo están protegiendo. Miren las escaleras como van subiendo. Y miren por todo el medio, no sé si se logra apreciar, vamos a tratar de hacer zoom. Hay como una línea recta de roca. No sé si por ahí bajaría agua, sería algún tipo de sistema de irrigación, puede ser. O simplemente sería decorativo. No creo que sea decorativo porque esta gente era muy funcional. Pasamos un buen rato explorando el sitio arqueológico de Moray y para finalizar nuestro recorrido por el Valle Sagrado nos fuimos de regreso a Chinchero para aprovechar nuestro boleto turístico y conocer otro punto de gran interés que es el sitio arqueológico de Chinchero. Bueno, estamos a 3.740 metros sobre el nivel del mar y estamos en Chinchero. Chinchero, vamos al sitio arqueológico de Chinchero. Exacto, esta para que se tengan una idea son las entradas, son así y te las marcan. Compramos la de 2 días para ir. Es la misma que usamos para entrar a Moray hace un ratito. Muy buenas tardes. Me quedé sin aire. Gracias. Muchísimas gracias. Ajá, aquí estamos ya en el complejo arqueológico de Chinchero. ¿Y qué tiene de especial este lugar? Bueno, este era un complejo, o es un complejo agrícola Ajá, que tiene 43 hectáreas. mira. Y acá estaba el palacio, la casa de Tupac Yupanqui, Mira. que fue un inca muy importante en el imperio. ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué no estamos viendo tanta? Acá, bueno, como ves, hay construcción colonial española, porque ellos cuando llegaron impusieron como método de dominio de la cultura inca, sobre la cultura inca, construyeron una iglesia sobre el espacio. Ah, mira. Pero acá, bueno, acá eran zonas de donde se sembraba, también se encontraron artesanías, se encontraron restos de varias cosas que están dentro del museo acá. Ah, mira. Vamos a ver si podemos entrar allí. Exacto. A ver qué nos encontramos. Esa debe ser la iglesia, bueno, creo que es la iglesia que construyeron sobre estas ruinas. Nos voy a apagar aquí porque no sabemos si se puede grabar. Bueno, aquí está un poco difícil la luz, pero miren esos frescos allá arriba. Y esta es la iglesia que construyeron sobre El palacio de Tupac. Yupanqui. Yupanqui. Eso, esa la Adentro de la iglesia no se puede grabar, Exacto. no pudimos hacer tomas, pero hay muchos frescos en todo el techo, en las paredes, muy similares a esto. Y pero por pinturas todo. muy espectaculares. Sí. Es una mezcla entre lo inca y lo católico. Claro. La iglesia fue construida en el año 1603, o sea, empezó su construcción hasta el 1607. O sea, duró 4 años su construcción y está hecha sobre piedra, que era, digamos, las ruinas. Pero luego construyeron con bareque, que es una mezcla de adobe. Como de un adobe, sí. sí, exacto. Que es Que barro, con paja, eso. y hay pilas de madera. Exacto. Pero de verdad, aunque no pudimos grabarles, les recomendamos demasiado venir, verlo, porque es sorprendente ver pinturas del año 1600. Sí, no están restauradas de hecho, y las pinturas, los frescos y las pinturas que están dentro son todas hechas por pintores de De Cusco. cusqueños. Mira esa perfección, loco. Es como si hubiese
sido como un cuchillo en mantequilla y sacaron el pedazo literal. Mira acá. Sobre estas supuestamente tenían obviamente placas de oro con sus imágenes. Ya sabemos todo lo que pasó. Historia triste. Historia histórica. Mira allí. Es como que hubiese algo allí encajado en algún momento. Igual acá, mira, seguramente tenían una plancha aquí. Mira cómo se ve. Y mira esta locura. Explícame esto. Ni el mesón de la cocina está tan plano. Literal. Qué increíble, de verdad. Por todos estos lugares caminaron los incas y el rey. Importante. Descomprimiendo esos pulmones a casi 4000 metros. Bueno, gente, desde acá, desde este lugar, desde el Centro Arqueológico de Chinchero, nos despedimos. Ha sido un largo día. Visitamos los centros textiles de Chinchero. De ahí nos fuimos manejando hasta las salinas de Maras. Sí. Salinas de Maras. Luego nos fuimos al complejo arqueológico de Moray, que es donde hicieron los experimentos científicos los incas. Pero en el camino paramos a tomar chicha. En el camino paramos a tomar chicha, ese lugar es buenísimo. Y terminamos acá, De nuevo en Chincheros. en Chinchero nuevamente, en el centro arqueológico. Y bueno, esperamos que les haya gustado el video. Demasiada, cuando tú ves todo esto, tú dices... Esta gente trabajaba. No, sí, no solamente trabajaba, sino que te quedas loco con el nivel de ingenio, de intelecto y de cosas que nosotros hoy en día a veces no sabemos y te hace más humilde eso. Claro, supongo. así que aguanten los pueblos indígenas. Claro que sí. Impactante que con esa tecnología hayan logrado todo esto y que hayan aguantado como aguantaron a pesar de que los otros tenían más tecnología. Supuestamente. Sí. Así que nada, nos hemos comido. Un beso de Chinchero. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Para que nos sigan acompañando en muchos viajes, muchos recorridos, así que eso, disfruten con nosotros este viaje. Exacto. Y atrévanse como siempre Ha sido muy interesante esto, así que nos vemos. en otro video. Chao, chao.